Queridas y queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Se me olvidó la pantalla verde, ya ni modo. Empezamos con el texto sobre la conquista del fuego, texto de 1932, escrito muy probablemente en 1931. Nos dice la nota introductoria. No, no voy a poner la pantalla verde, vamos a seguir. Digo, un poquito cortada la imagen, pero pues de cómo se obtuvo el fuego. Traducción por Ludovico Rosenthal. Mismo traductor en las ediciones siguientes. Ajá. Dice James Strachey, traductor, compilador de esta obra al inglés seguramente. Esta es otra traducción, digamos. Dice James Strachey. El presente trabajo parece haber sido escrito en diciembre de 1931. Parece. Ajá. El vínculo entre el fuego y la orina, la micción, el hacer pipí, el orinar, punto central de este examen del mito de Prometeo, le era familiar a Freud desde mucho tiempo atrás. Ese vínculo suministra la clave del primer sueño en el caso Dora. Véase volumen 7, les dejo todo el caso Dora en la descripción de este video. Y vuelve a surgir en el análisis muy posterior del hombre de los lobos. También les dejo todo el análisis del hombre de los lobos en la descripción de este video. En ambos casos está envuelto el tema de la enuresis, es decir, hacerse pipí en la cama, fenómeno principalmente atribuible a la infancia, pero no imposible en el adulto, en los adultos. Ajá. Continuamos. Y esto se liga con otro de los hilos conductores principales del presente artículo, la estrecha asociación corporal o fisiológica y psicológica entre las dos funciones del pene, la reproducción y la orina. Ajá. Véase página 178, ya llegaremos a ella. También esto tiene una larga historia en los escritos previos de Freud. En el análisis de Dora se lo destacaba explícitamente. Y aún, y antes aún, en una carta a Fliess del 27 de septiembre de 1898, Freud había declarado: un niño que regularmente, hasta su séptimo año, se moja en la cama, tiene que haber vivenciado excitaciones sexuales en la infancia. Véase carta 79. Dado que este número que estoy subrayando, el número 1, aparece aquí, les dejo la carta, perdón, 97 en la descripción de este video. Y aquí viene la nota a pie de página número 1. Dice James Strachey, en el trabajo sobre un frecuente síntoma concomitante de la enuresis nocturna en el niño, eh, es de corte puramente neurológico, carente de implicaciones psicológicas. Un brevísimo resumen se encontrará en el volumen 3, página 237. Les dejo, no sé qué texto se incluya en esas páginas, pero se los dejo en la descripción de este video, ¿vale? Regresamos al texto principal. En todos los periodos, Freud insistió repetidamente en la equivalencia entre enuresis y onanismo. Onanismo, masturbación, es el término médico. Ajá. Onanismo. Y lo hizo, por ejemplo, en el caso Dora, en los 3 ensayos de teoría sexual. Se los dejo también todos los 3 ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. Y también el texto, apreciaciones generales sobre el ataque histérico. Y mucho más tarde en el texto El sepultamiento del complejo de Edipo, así como en el texto algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Felizmente y orgullosamente les digo, todos estos textos están leídos y estudiados en la descripción de este video. Continuamos. Hay otro nexo de erotismo uretral en el terreno de la formación del carácter, que no se menciona en el presente artículo, aunque aparece en una nota al pie, en el texto del malestar en la cultura. Les dejo también el malestar en la cultura en la descripción de este video, de la cual este artículo es una ampliación. La relación entre erotismo uretral y ambición fue señalada expresamente por primera vez
en el texto, carácter y erotismo anal, también en la descripción, pero su vínculo, muy similar con los sentimientos de grandeza y con la megalomanía, había sido examinado ya en dos lugares de la interpretación de los sueños, también la interpretación en la descripción de este video. He leído bastante, queridas y queridos. Soy un necio. Dice el texto, en este último sitio, la interpretación de los sueños, páginas 466 y 67, se hace referencia incidental a la extinción del fuego. Ajá. Al vínculo con la ambición se aludió más tarde, de pasada, una o dos veces, considerándolo en forma bastante extensa luego de publicado el presente trabajo, en la 32ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. ¿Y qué creen? También esa está en la descripción de este video. He leído mucho, queridas y queridos. James Strachey, compilador, traductor de la obra que estamos por leer primero al inglés, y creo que fue Luis Echeverry quien las tradujo del inglés al español que estamos por estudiar, ¿vale? Comenzamos en la página 173-173. Dice el doctor Sigmund Freud. En una nota a mi obra El malestar en la cultura, nota número 1, pues voy a continuar, mencioné, aunque solo al pasar, la conjetura, la hipótesis de que sobre la base del material psicoanalítico era posible formarse acerca de la adquisición del fuego por los hombres primordiales. Nota 1, véase volumen 21, el volumen anterior, página 89. Pero, aquí, antes de continuar, hombres primordiales. Estamos hablando, digamos, desde Tótem y Tabú, que les dejo también en la descripción de este video. Tótem y Tabú menciona una aproximación o es una aproximación de Freud a la antropología. Ajá. Cuando Freud escribe Tótem y Tabú, todavía tenía relación profesional con ese hijo llamado Carl Gustav Jung. Ese hijo de... Así lo voy a dejar. Y por recomendación de Jung, Freud se aproxima a algunos estudios antropológicos y algunos estudios biológicos, incluido a Charles Darwin. Ajá. A partir de lo aportado por Darwin, no antropólogo, sino biólogo, que, digamos, propone una hipótesis de una horda primordial, es una hipótesis de Charles Darwin. Una horda primordial se refiere, digamos, como a un primer o unos primeros grupos humanos no constituidos alrededor de la familia, ajá, sino constituidos alrededor, digámoslo así, de un padre primordial, la horda primordial, ajá, que es justamente donde Freud se aproxima para hablar de una antesala a un orden social como lo conocemos hoy. Ajá. Y ubica el totemismo como justamente el eje rector de una sociedad primordial. Esto lo encontrarán a detalle en Tótem y Tabú, que les dejo también en la descripción. Continúa el texto. La objeción de Albrecht Schäfer y la sorprendente referencia a la prohibición que rige entre los mongoles de orinar sobre las cenizas, mencionada en el artículo de Erlenmeyer que precede a este, me movieron a retomar el tema. Nota 2 y nota 3. La nota 2 sobre orinar sobre las cenizas. Prohibición mongólica o de los mongoles. Dice Freud, por cierto, sobre cenizas calientes de las que todavía se puede obtener fuego, no sobre cenizas apagadas. La objeción de Lorenz en Chaos und Ritus, me parece que es alemán, parte de la premisa de que la domesticación del fuego solo empezó con el descubrimiento de que era posible provocarlo a voluntad mediante alguna manipulación. En contra de esto, el doctor Hartnick me remite a lo manifestado por el doctor Richard Lash en la compilación de George Bushman. Creo que es alemán, Illustrierte X, ajá. Pueden buscarlo en internet, no sé pronunciar alemán. Vamos a continuar. Aquí Freud va a citar a George Bushman. Cabe presumir que el arte de conservar el fuego precedió al de producirlo. Una prueba correspondiente de esto la ofrece el hecho de que los primitivos habitantes de las islas Andamán, de conformación semejante a los pigmeos,
poseen y conservan hoy el fuego, pero no conocen ningún método autóctono para producirlo. Mira, qué interesante. La nota 3 al respecto de el artículo de Erlenmeyer que precede, me parece que a este. Ajá. El artículo, dice el traductor de Erlenmeyer, precedía inmediatamente al de Freud en el número de Imago, donde este fue publicado por primera vez, y su versión al inglés también apareció inmediatamente antes que la del presente trabajo en la International Journal of Psychoanalysis. Continuamos, dice Freud. Opino en efecto que mi hipótesis de que la precondición para apoderarse del fuego ha sido la renuncia al placer de tinte homosexual, de extinguirlo mediante el chorro de orina, puede corroborarse mediante la interpretación de la saga griega de Prometeo, si se toman en cuenta las previsibles desfiguraciones que el hecho experimentó para formar el contenido del mito. Aquí, queridas y queridos, mientras lo dejo en pantalla, tomo un poquito de agua. Esto es difícil de leer, de comprender, si uno no ha pasado primero por 3 ensayos de teoría sexual y luego por un análisis. Hablamos, digamos, de una relación entre el cuerpo y el símbolo. Creo que otro texto también para aproximarnos a esto sería la interpretación de los sueños. Entonces, interpretación de los sueños, hablando de simbolismo, la relación del cuerpo con el símbolo y 3 ensayos de teoría sexual, en donde vemos que el sexo, lo sexual, va mucho, pero mucho más allá del coito, ajá, de los genitales. Vamos a continuar. Esas desfiguraciones son las de la misma índole, son de la misma índole, repito, esas desfiguraciones son de la misma índole y no más graves que las que cotidianamente reconocemos al construir desde los sueños de pacientes sus vivencias infantiles reprimidas, pero de extrema sustantividad o de extrema importancia, básicas. Ajá. Los mecanismos ahí empleados son la figuración por medio de símbolos y la mudanza en lo contrario. Todo esto visto en la interpretación de los sueños. Ajá. No osaré explicar de este modo todos los rasgos del mito, además del asunto originario. Quizás otros procesos más tardíos contribuyeron a su contenido. Sin embargo, los elementos que admiten una interpretación analítica son los más llamativos e importantes, a saber, el modo en que Prometeo transportó el fuego, el carácter de la hazaña, sacrilegio, robo, fraude a los dioses, y el sentido de su castigo. Entonces vamos a hablar de Prometeo. Dice Freud, el titán Prometeo, un héroe cultural todavía de naturaleza divina, acaso originariamente un demiurgo, perdón, y creador de hombres él mismo. Entrega a los mortales el fuego que sustrajo a los dioses. Lo esconde en un bastón hueco, una caña de hinojo. Antes de continuar, nota 4, permítame. Ok, nota 4. Después, Hércules es un semidios y Teseo, enteramente humano. Ok, vamos a ver. Continúa el texto. En la interpretación de un sueño nos inclinaríamos a comprender una cosa así como un símbolo del pene, el bastón hueco. Ajá. Aunque nos desconcertase, nos asombraría la insólita insistencia en la cavidad. Pero, ¿cómo compaginar esta caña pene? Caña, ajá, bastón. Caña pene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Con la preservación del fuego, todo intento parece infructuoso hasta que recordamos el proceso tan frecuente en el sueño del trastorno, la mudanza en lo contrario, la inversión de los nexos, que hartas veces nos oculta el sentido del sueño. No es el fuego lo que el hombre alberga en su caña pene, sino al contrario, el medio de extinguir el fuego, el agua de su chorro de orina. A ese vínculo entre fuego y agua se anuda, además, un abundante y bien conocido material analítico. En segundo lugar, la adquisición del fuego es un sacrilegio. Se la consigue por robo o hurto.
Este es un rasgo constante de todas las sagas, las historias sobre la adquisición del fuego. Se lo encuentra entre los pueblos más diversos y alejados, y no solo en la saga griega de Prometeo, el dador de fuego. Por tanto, aquí debe de encerrarse el contenido esencial de esa reminiscencia desfigurada de la humanidad. Ahora bien, un segundito, un segundito. Ok. Ahora bien, ¿por qué la adquisición del fuego se enlaza inescindiblemente, inseparablemente, con la representación de un sacrilegio, de un pecado, un atentado en contra de los dioses o la ley divina? ¿Quién es el perjudicado? El engañado a raíz de ella. En la versión de Hesiodo, la saga proporciona una respuesta inequívoca, dentro de otro relato que no se entrama directamente con el fuego. Prometeo engaña a Zeus en beneficio de los hombres en la institución del sacrificio. Aquí el asterisco nos remite al traductor. En un párrafo de la Teogonía de Hesiodo, se lee que habiendo convenido el sacrificio que harían los hombres a los dioses, se debatía cuál parte del animal sacrificado sería para unos y para otros. Llamado a oficiar de árbitro, Prometeo mató un buey y separó de un lado la carne y las vísceras y del otro los huesos. Escondió lo primero en el estómago de la bestia y los segundos los recubrió de una grasa suculenta, dándole a escoger a Zeus, quien en su sabiduría eterna no se engañó y reconoció el fraude. Y desde entonces, recordando siempre ese fraude, rehusó la fuerza del fuego inextinguible a los miserables mortales que habitan la tierra. Oh, mira. Regresamos al texto. Aquí me quedé. Por tanto, son los dioses los engañados. Es notorio que el mito concede a los dioses la satisfacción de todas las apetencias que a la criatura humana debe renunciar. Perdón, todas las apetencias a que la criatura humana debe renunciar. Lo sabemos por el incesto. Nota número 5. Véase el texto Acciones obsesivas y prácticas religiosas en la descripción de este video. Oh, momento. También pueden los legos ejercer el análisis, también en la descripción de este video. Regresamos ahora sí. En terminología analítica diríamos que es la vida pulsional, el ello, el dios engañado por la abstención de extinguir el fuego. Una apetencia humana se ha transmudado en la saga en un privilegio divino. Pero en la saga la divinidad no tiene nada del carácter de un superyo. Sigue siendo representante de la vida pulsional. Hiperpotente. Fíjense. Entonces, en otras palabras, la divinidad no es la perfección moral. La divinidad es una manifestación hiperpotente del deseo. Continuamos. La transmudación, en lo contrario, es totalmente radical en un tercer rasgo de la saga. El castigo el castigo del dador del fuego. Prometeo es encadenado a una roca. Un buitre le devora el hígado día tras día. También en las sagas o historias sobre el fuego de otros pueblos, un pájaro desempeña cierto papel. Es forzoso que tenga algo que ver con el asunto. Por ahora me abstengo de su interpretación. En cambio, nos sentimos sobre terreno seguro cuando se trata de explicar por qué se ha escogido al hígado como lugar del castigo. Los antiguos lo consideraban la sede de todas las pasiones y apetitos. Un castigo como el de Prometeo era entonces el correcto para un criminal movido por sus pasiones. Fíjense una cosa, vida pulsional. Lo voy a latinizar esta palabra. Tribleben, acá abajo, movido por sus pasiones. Tribhats.
que hubiera cometido sacrilegio bajo la impulsión de malas apetencias. Leidenschaft. No. Leidenschaft. Leidenschaft. Vamos a jugar, vamos a continuar. Estoy jugando con el alemán, por eso dice el texto. Ahora bien, justamente lo contrario es cierto respecto del dador del fuego. Había practicado una renuncia de lo pulsional y mostrado cuán benéfica es ella, pero también cuán indispensable para un propósito cultural. ¿Y por qué la saga hubo de tratar un beneficio cultural, así como si fuera un crimen castigable, punible? Pues bien, si a través de toda clase de desfiguraciones resulta que la adquisición del fuego tuvo por premisa una renuncia de lo pulsional, en cambio expresa francamente el rencor que la humanidad, movida por las pasiones, debió de sentir hacia el héroe cultural. Enfatizo, rencor hacia el héroe. El que renunció y que después nos dio el beneficio es pagado con rencor. Y lógico, hasta cierto punto. Vamos a ver. Sabemos que no, y esto armoniza con nuestras intelecciones y expectativas. Sabemos que el reclamo de renunciar lo pulsional y su imposición provocan hostilidad y placer de agredir, que solo en una fase posterior del desarrollo psíquico se transponen o se transforman en sentimiento de culpa. Nota número 6. Véase sobre todo esto, el malestar en la cultura, en la descripción de este video. Particularmente el capítulo 7. En este video encontrarán estos textos, la gran mayoría como lista de reproducción. Solo unos pocos, como este que estamos leyendo, abarcan un solo texto. La mayoría tiene capítulos o divisiones. Continúa el texto. La impenetrabilidad o incomprensión de la saga del cuento de Prometeo, así como de otros mitos sobre el fuego, aumenta por la circunstancia de que el fuego forzosamente aparece a los primitivos como algo análogo, parecido a la pasión enamorada, diríamos, símbolo de la libido, energía sexual, pulsión sexual. La calidez que el fuego irradia evoca la misma sensación que acompaña al estado de excitación sexual, y la llama recuerda por su forma y movimientos al falo activo. Que la llama apareciera a la sensibilidad mítica como un falo no puede resultar dudoso. Lo atestigua a las claras la saga sobre la concepción del rey romano Servio Tulio. Nota número 7. Dice, parece ser un pasaje de su biografía. Su madre, Ocrisia, era esclava en la casa del rey Tarquino. Un día, cuenta Fraser, estaba como de costumbre ofreciendo manjares y libaciones en el área real, cuando surgió del fuego una llama con forma del miembro viril. Ocrisia concibió con el dios o espíritu del fuego y en su momento dio a luz a Servio Tulio. Permítame un momento. No, pensé que era algún mensaje importante. Dice el texto, cuando nosotros mismos hablamos del fuego devorador de la pasión y del lengüeteo de las llamas, y así comparamos la llama con una lengua, no estamos tan distanciados del pensamiento de nuestros ancestros primitivos. Es que nuestra derivación de la conquista del fuego contenía, sin duda, la premisa de que, para el hombre primordial, el intento de extinguir el fuego mediante su propia agua significaba una lucha placentera con otro falo. Anda, helo ahí. Yo ciertamente no había pensado en el fuego como un falo. No lo había hecho hasta ahorita. Y por supuesto no tenía conocimiento de esta historia. Dice el texto. ¿Acaso por la vía de esta igualación simbólica se introdujeron en el mito otros elementos puramente fantásticos, entretejiéndose con los históricos?
A uno le cuesta defenderse de esta idea. Si el hígado es la sede de la pasión, simbólicamente significa lo mismo que el fuego. Y entonces el hecho de que sea devorado, el hígado, y se renueve cada día, pinta con acierto la conducta de las apetencias amorosas que, satisfechas diariamente, se renuevan cada día. Entonces, al pájaro que se sacía, que se satisface con el hígado, en el hígado, le conviene el significado del pene, que por lo demás no le es ajeno. Y según permiten discernir los sagas, sueños, usos lingüísticos y figuraciones plásticas provenientes de la antigüedad, un pequeño paso más lleva al ave fénix que tras cada muerte por el fuego renace rejuvenecida y que probablemente se refiera al pene reanimado tras dormirse, más bien, y antes que al sol que se sepulta en el ocaso y vuelve a salir luego. Nota número 8. Véase la interpretación de los sueños. Ajá. Continuamos. Cabe preguntarse si es lícito, posible, creer que la actividad formadora de mitos ensaya como un juego, se diría, la figuración o la representación, la plasmación, ajá, disfrazada mediante expresión corporal, de procesos anímicos por todos conocidos, pero de extremo interés sin otro motivo que el mero placer de la figuración. Por cierto que no puede darse una respuesta segura hasta que no se haya comprendido la esencia del mito, pero para nuestros dos casos es fácil discernir un mismo contenido y con él una determinada tendencia. Describen la renovación de las apetencias libidinosas después que se extinguieron por la saciedad, o sea, su carácter indestructible. Y esta insistencia es bien pertinente como consuelo si el núcleo histórico del mito trata de una derrota de la vida pulsional, de una renuencia de lo pulsional que se volvió necesaria. Perdón, de una renuncia de lo pulsional que se volvió necesaria. No es renuncia, es renuncia. Nota número 9. Me encantan mis lapsus, por cierto. Aquí debo señalarles, este texto todavía no lo tenemos. Moisés y la religión monoteísta, ya llegaremos a él. Ya vamos más de la mitad del volumen 22, ya llegaremos al 23, el último. Pero al momento de publicar este video no lo tendré. Aparecerá en la descripción como pendiente, ¿vale? Continuamos. A ver, aquí me quedé. Es como si la segunda, es como la segunda parte de la incomprensible reacción que el hombre primordial, afrentado en su vida pulsional tras el castigo del sacrilegio, perdón, del sacrílego, el aseguramiento de que en el fondo no ha conseguido nada. Tropezamos con el trastorno hacia lo contrario en un lugar inesperado, en otro mito que aparentemente tiene muy poco que ver con el mito del fuego. La hidra de Lerna, con sus innumerables cabezas de serpientes lengüeteantes, entre ellas una inmortal, es, como lo atestigua su nombre, un dragón acuático. El héroe cultural Hércules se traba en lucha con ella cortándole las cabezas, pero éstas vuelven a crecer una y otra vez, y él solo triunfa sobre el monstruo tras quemarle mediante el fuego la cabeza inmortal. Un dragón acuático domeñado mediante el fuego es algo que no tiene sentido, pero lo tiene, como en tantos sueños la inversión del contenido manifiesto. Entonces, la hidra es un incendio. Las cabezas de serpientes lengüeteantes son las llamas del incendio, y como prueba de su naturaleza libidinosa, igual que el hígado de Prometeo, el fenómeno del renacimiento. Tras la renovación, perdón, la renovación tras la destrucción intentada. Pero Hércules extingue ese incendio por medio de agua. La cabeza inmortal es sin duda el falo y su aniquilación es la castración. Ahora bien, Hércules es también el liberador de Prometeo, el que mata al pájaro que devora el hígado. ¿No colegiremos una conexión más profunda entre los dos mitos? Ya vi para dónde va, pero vamos a continuar.
En efecto, es como si la hazaña de uno de los héroes fuera compensada por la del otro. Prometeo, como la ley de los mongoles, había prohibido extinguir el fuego. Hércules lo consiente para el caso del incendio que amenaza infortunio. El segundo mito parece corresponder a la acción de una época cultural más tardía frente a la ocasión de la conquista del fuego. Uno tiene la impresión de que a partir de aquí se podría penetrar todo un tramo en los secretos del mito, aunque es verdad, solo por corto trecho, acompañado del sentimiento de la certeza. Respecto de la oposición entre fuego y agua, que gobierna todo el ámbito de estos mitos, hay un tercer elemento, además del histórico y el simbólico fantástico. Es un hecho fisiológico, corporal, que el poeta Heine describe en sus versos. Dice Heine, con lo que el hombre usa para orinar, con eso mismo, crea a su igual. Nota 10 sobre teología o sur teologie. No, teleología, sobre teleología, tomado de Nachelles, obras póstumas. Bueno, ya, no, no me ridiculizo tanto. Vamos a continuar. El miembro del varón tiene dos funciones cuya coexistencia resulta enojosa a muchos. Permite el vaciamiento de la vejiga, hace pipí, y ejecuta el acto amoroso que apacigua el anhelo de la libido genital. El niño cree todavía poder reunir ambas funciones. Según su teoría, los hijos se producen porque el varón orina en el vientre de la mujer. Nota 11. Les dejo también en la descripción sobre las teorías sexuales infantiles. Continuamos, pero el adulto sabe que ambos actos son en realidad inconciliables entre sí, tan inconciliables como fuego y agua. Cuando el miembro está en ese estado de excitación que le ha valido la igualdad con el pájaro, erecto, de pie, vertical, y mientras se sienten aquellas sensaciones que recuerdan la calidez del fuego, es imposible orinar, y a la inversa. Cuando el miembro sirve al vaciamiento de las aguas, parecen extinguirse todos sus nexos con la función genital. La oposición entre ambas funciones podría movernos a decir que el hombre extingue su propio fuego con su propia agua. Miren, interesante. No lo había pensado así, querido doctor Freud. Y el hombre primordial, obligado a concebir el mundo exterior con ayuda de sus propias sensaciones y circunstancias corporales, no pudo pasar por alto ni desaprovechar las analogías que le mostraba el comportamiento del fuego. Queridas, queridos, terminamos y están viendo en pantalla el texto del siguiente grupo de videos, porque ¿qué creen? Aquí hay dos cartas que tienen por título ¿Por qué la guerra? Albert Einstein le manda una carta a Freud y Freud responde. En el primer video voy a leer nada más la carta de Einstein y en el segundo la respuesta de Freud, ¿vale? Que esto que el otro lo veremos ya en los próximos videos. Nos vemos entonces en ¿Por qué la guerra? Bye.